Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Con la gracia de Dios, ¿verdad que sí estamos bien? Muy bien. Qué bueno que en esta tarde, pues quiero proseguir para que nosotros vamos enriqueciendo con los temas, que es la palabra de Dios. Eh, en esta ocasión, como ya había prometido, iban a haber muchos temas diferentes. En esta ocasión, pues queremos enfocarnos a lo que es la liturgia. La liturgia es un tanto extensa, solamente que vamos a poner una parte nada más de lo que hoy es la liturgia. Todos y cada uno pues, prescindimos de la liturgia, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver una pequeña parte de lo que es la liturgia. Pues sí, en esta ocasión, si me permiten, vamos a hablar de lo que es el sumo pontífice, que es el Papa. El Papa que muchas veces tiene sus funciones y que es el jefe de la Iglesia. Entonces es un tanto necesario que sepamos todo lo que es lo del Papa. ¿Por qué se le dice Papa? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que vive? ¿Cómo vive? Y todo lo que es esto. Pues bien, creo que esto nos va a resultar, si ustedes gustan, nos va a resultar un tanto interesante. Pues para comenzar, nosotros cuando sabemos que en la iglesia hay un jefe de la cual casi siempre nosotros sabemos que tiene que haber un jefe después de los sacerdotes, después de los obispos, después de los cardenales y todos hasta llegar a lo que es el jefe máximo de la iglesia, que es el Papa. E inclusive cuando nos visita un Papa, pues la alegría de todo una alegría de todo el pueblo porque es el representante directo de Cristo. Pues bien, en esta ocasión queremos ver, para comenzar podemos decir, qué significa la palabra papa. Algo que quizás es fácil, sin en cambio, pues muchas veces no hemos intentado saber. Pero es muy importante. Decimos, va a venir el Santo Papa, ay, qué bueno es el Papa, va a venir el Papa es el jefe de la iglesia. Pues muy bien, pero lo que queremos ver es que, qué significa la palabra Papa y por qué se le puso Papa. Bien, si podemos poner mucha atención, yo les puse acá unos letreritos. ¿Sí? Si nos fijamos todo lo que están, la primera P dice Petri, la A, Apostoli, la otra P, Potestaten, y la otra A, Acipiens. Que, unidos a todo esto, significa Petri, Pedro, Potestam, potestad y Acipiens, el que recibe. Es decir, quedaría así el que recibe la potestad de Pedro. Estamos muy bien, ¿verdad que sí? El que recibe la potestad del apóstol Pedro. Es decir, está tomando lo que Pedro fue, su mando, que como jefe de la iglesia, que fue el primero, ahora el Papa, cualquiera de los papas está tomando el mando para ser jefe supremo de la iglesia. Pues bien, pero hay otro que se llama Papa. La primera sílaba es padre, la otra PA, padres, padre de padres. Ven ustedes con conocimiento. Y por último, por si fuera poco, de todas maneras vemos que está la última, que casi es igual a las primeras. La primera sílaba, pa, pastor. La otra pa, pastor de pastores. Así quedaría definido todo lo que es la palabra del Papa. Por consiguiente, pues en verdad creo que resulta un tanto interesante, ¿verdad? Siendo que viendo cómo quedaría pater et pastor en latín, pater et pastor, es decir, padre y pastor. Cómo tiene una secuencia usando cada uno de todos los nombres que lleva el Papa. Y eso pues es maravilloso. Qué bonito que nosotros vayamos viendo un conocimiento
que nos abre nuestra iglesia, ¿verdad? Pero en fin, de todo esto, que, ¿por qué se le llama Vaticano? ¿Por qué él vive en el Vaticano? ¿Por qué se le llama al Vaticano, a la plaza donde vive él? Pues bien, se le llama Vaticano porque este territorio, mucho antes, hace muchos años, nos dicen los historiadores, ¿sí?, que según los historiadores de la antigua Roma, antes del cristianismo, es decir, antes del cristianismo, había adivinadores y magos, ¿sí? ¿Sí? Y que realizaban presagios o vaticinios, lo que quiere decir que esos adivinadores que estaban ahí adivinando, pues tenían un vaticinio, es decir, que ellos decían, adivinaban la suerte. Entonces hubo mucho tiempo que en esos tiempos, mucho antes, ellos andaban ahí, invadían. Entonces, por eso salió ahí que llegaban ahí muchos adivinadores, entonces llegó del latín bates, ya se adivino, pero otros opinan que los primeros habitantes pertenecieron a un antiguo pueblo llamado Vaticum, o sea, llegaron también de ahí y se establecieron ahí en ese territorio, y entonces esos habitantes que llegaron a habitar ahí, que eran Vaticum, venían de una ciudad que se llama Vaticum, entonces por los dos motivos, como ciudad del Vaticano, pues sí, y como referencia, pues podemos ver que ahí mismo, fíjese, ya después el, si el emperador Calígula, ya ve que han ido puros emperadores, uno de los emperadores, que es Calígula, hizo en ese tiempo un estadio, es decir, el circo romano, que lo conocemos en películas, en historias, en revistas, muy grande, muy suntuoso, que pasó la historia. Era el circo para caballos de carrera, y así era el espectáculo. Pero después, eso sirvió para que ahí cuando los emperadores quisieron imponer por fuerza que no hubiera cristianos, pues entonces ahí mismo los sacrificaban. Y uno de ellos fue San Pedro, que ahí le tocó la mala suerte, que ahí fue sacrificado San Pedro. Curioso, porque una vez que llega Constantino, cambia toda la tatema, todo lo que es el sistema de persecuciones y de malos emperadores. Llega el emperador Constantino, ¿y qué pasa? El cambio. Ahora sí había la libertad. Vaya, después de tantas persecuciones, ahora ya hay toda la paz, con toda la calma, llega el emperador Constantino, ya está permitido todos los cristianos. Entonces, él, en ese lugar donde estaba la carrera de caballos, donde era el estadio para la carrera de caballos, es decir, el circo romano, ahí, uno de los primeros que dieron su vida en el martirio fue San Pedro. Entonces el emperador Constantino, para que él estuviera acorde con la iglesia, pues mandó a hacer ahí donde murió Pedro, ahí donde fue enterrado, comenzó a construirse una iglesia que iba a ser parte de lo que después iba a ser la Basílica de San Pedro. Sí, pero después ya esa ya no iba a ser, ¿verdad?, sino que mucho después ya esa iglesia iba a ser más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1000 años después esa iglesia se fue deteriorando. Entonces llega un papa muy diferente, que entonces ya manda a hacer otra, ¿y qué pasa? Otra nueva iglesia. Entonces debemos de saber que antes de esta iglesia ya estaba diseñado que iban a ser
otra iglesia, sí, la iglesia de San Pedro. Pues bien, entonces eh, podemos ver más adelante también, como datos curiosos, que nosotros vemos que, ¿por qué se le llama sumo pontífice? Siempre lo conocemos como sumo pontífice. Entonces, tenemos que ver que la palabra sumo pontífice pues viene del latín sumus pontificex, en palabras en latín, sumus pontífices, ¿sí? Es decir, máximo constructor de puentes. Pues quién lo dijera, ¿verdad? Máximo constructor de puentes, que en realidad pues no sabemos por qué, ¿verdad? Pero esto fue tomado de los emperadores romanos. Todo emperador que llegaba al poder, ¿qué tenía que hacer? Construir puentes. Pues no sabemos a ciencia cierta qué puentes serían. Quizás era su obligación, como eran los presidentes de la República, tienen que hacer carreteras, tienen que hacer hospitales, tienen que hacer escuelas. Posiblemente fue eso, ¿verdad? Pero en cambio, pues era algo obligatorio. Todo emperador que llegaba al poder tenía que construir puentes. Luego entonces, de ahí fue tomado la palabra sumo pontífice. Entonces el Papa quiere decir que como los puentes unen los puentes, entonces el Papa representa el que une a Dios con los hombres. Interesante, ¿verdad? El que une el Dios con los hombres, o el que une los hombres con Dios, y ese es el puente que une. Y entonces pues resulta interesante porque la verdad no sabemos por qué venía, por qué se le llama el sumo pontífice. Pues ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver también que la actual basílica de San Pedro es la actual que decíamos que apenas el emperador Constantino comenzó a construir una basílica a donde estaba enterrado Pedro. Quizás como recuerdo, quizás como respeto, no lo sabemos. Pero lo que importa es que el emperador Constantino, que dio libertad al cristianismo, comienza a construir la basílica, ¿sí? Y nosotros pensábamos que esa misma basílica era la que tenía, ¿no? Pues esta fue construida después de mucho tiempo, no fue luego, ¿sí? Entonces él, viendo que esa basílica estaba ya grande, en ese tiempo estaba el Papa Julio II, entonces se decidió hablarle al emperador y decirle, ¿sabes qué? La iglesia ya está muy viejita. ¿Cuánto tiempo ya tenía? Ya tenía 1000 años. 1000 años, ¿verdad? ¿En qué tiempo era? Era en 1506. Imaginemos cómo va corriendo el tiempo y desde que estuvo enterrado Pedro, ya esa iglesia tenía 1000 años. Entonces la primera basílica o esa iglesia ya iba haciéndose viejita. Entonces llega el Papa Julio II, y decidió demoler la antigua basílica, ¿sí? Para construir la que hoy actualmente está, ¿sí? Él mismo, ese Papa, colocó la primera piedra el 17 de abril de 1506, ¿verdad? ¿Cuánta historia, ¿verdad? ¿Cuánta historia estamos viendo? Porque pues es importante, creo que es muy importante, estas historias pues son muy buenas, ¿verdad? Y podemos ver que con orgullo nuestra iglesia, porque es parte de nuestra iglesia, la Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo en un territorio más pequeño. Curioso, ¿no? Porque decir, es la iglesia más grande de todo el mundo, sin en cambio en un territorio muy pequeño. ¿Por qué? Porque la Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo, con 211 metros de largo y 132 de alto. Y nada más su cúpula tiene un diámetro de 42 metros. ¿Sí? Ahora bien, si queremos saber también en el Vaticano por qué se le dice la Santa Sede. La Santa Sede viene de una palabra latina que significa silla o trono. Silla o trono, y es natural porque la sede, pues ahora sí lo hemos visto, ¿verdad? Cuando vamos a la Santa Misa, siempre vemos que los sacerdotes
tienen su silla, ¿verdad? Cuando acaban de dar su homilía, llegan y se sientan en su sillita, más sin en cambio esa sillita ya no es silla, toma el nombre de sede, creo que lo sabemos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces de ahí también que los sacerdotes en la iglesia actualmente no se cambia ese nombre, sigue la silla de sede. Qué bueno, entonces en esos tiempos no nada más cualquiera podía tener su sitio, por eso es importante tener una sede con el Papa. Entonces llegó a ser un objeto muy importante. Y qué bueno que vayamos viendo, ¿verdad? Otro punto muy importante, podemos ver de todos los papas, cuál es el nombre más utilizado por los papas, porque hay tantos y tantos nombres, en 265 papas hay ciertas variedades, ¿verdad? Sin en cambio, entre esas variedades vemos que cuál es el nombre más utilizado por los papas desde que ha existido el papado. Pues bien, ¿cuál nombre es? Fíjese, el nombre que más se ha utilizado para los papas es el nombre de Juan, ¿sí? ¿Cuántos los han usado? Los han usado 23 papas el nombre de Juan. Curioso, no sabemos por qué, sin en cambio 23 papas han utilizado el nombre de Juan, ¿sí? Entonces, eso es un dato muy importante que nos debemos de ver, ¿verdad? Ahora bien, el Papa tiene un escudo, perdón, tiene un escudo del Papa, ¿sí? Ese escudo del Papa nos muestra dos llaves, ¿sí? Y dos colores. La llave dorada significa el poder del cielo, ¿sí? Y la llave plateada, el poder en la tierra. Quiere decir que el poder de Dios está aquí en el cielo y en la tierra, por eso tiene las dos llaves, ¿sí? La llave dorada, el poder del cielo, y la llave plateada, el poder en la tierra. Pues vaya, que poco a poco vamos conociendo lo que son los significados del Papa, y la verdad es que esto es importante. Como católicos cristianos, pues debemos saber, ¿verdad? Porque aunque no estamos obligados, vamos, lo importante de todo esto es la riqueza del conocimiento, porque nosotros tenemos la jerarquía de la iglesia, pues tenemos por grados, sacerdotes, obispos, cardenales y todos esos, pues hasta llegar a la más grande jerarquía que es el Papa. Y por eso poco a poquito, qué bueno que nos vamos instruyendo, por eso vamos sabiendo qué es lo que lo tenemos en nuestra iglesia, que es una riqueza. ¿Sí? Y por otro lado, ¿desde cuando conocemos que el Papa viste su atuendo blanco? Pues siempre vamos de blanco, siempre va de blanco y vemos cada que nos visita. Aquí en México nos visitaron, el Papa, el Papa que nos visitó, pues tenemos aquí Juan Pablo II, pues venía con su atuendo blanco, ¿sí? Y entonces normalmente ese atuendo de blanco casi siempre lo utilizan, pero anteriormente los que gobernaban la iglesia no utilizaban lo blanco, ¿sí? Lo utilizaban de un color, de otro, a través de ese tiempo, pero una vez que cuando fue el blanco, ese el blanco lo comenzaron a utilizar solamente cuando había ceremonias grandes, y pues la verdad, quizá los colores serán lo más importante. Lo importante es estar dentro del poder y estar llevando una vida santa, ¿verdad? Y entonces la túnica blanca solo lo utilizaban el alba, que es lo importante, ¿verdad? Y el color de la túnica blanca es el alba, que significa la pureza, ¿sí? Entonces, pues es muy importante lo que vamos sabiendo, y ojalá que vayamos asimilando que todo esto es muy importante conocerlos. Es un orgullo y es importante conocer todo esto, porque si lo vemos bien, casi muchas personas como que no le dan mucha importancia. Sin en cambio, todo católico que conozca todo esto, pues es una riqueza. Entre más se va conociendo, más nos vamos encariñando con la liturgia, más nos vamos encariñando con los jefes de la iglesia, en este caso como el Papa. Tenemos que ver, por ejemplo, si ustedes lo ven, podemos ver curiosidad, cuáles son los signos del Papa, es decir, lo que utiliza. Y miren, si ustedes lo ven, el Papa casi siempre tiene una gorrita blanca,
sí, no de otro color, una gorrita blanca como cachuchita, que solamente le tapa todo lo que es la parte de, sobre que la coronilla de la cabeza. Ese se llama solideo. ¿Pero qué significa solideo? Solideo significa soli, solo, y deo, Dios, es decir, solo de Dios. Un significado muy bonito, ¿va? Solideo, solo de Dios. Y repito, esto que vamos viendo, pues nos da una cobertura más de lo que vamos viendo. Poco a poco se va enriqueciendo todas las cosas de nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, entonces tenemos también que el obispo de Roma, es decir, el Papa, también usa lo que se llama la mitra. ¿Cuál es esta mitra? También lo usa en la cabeza. Es una como corona, pero grande. Ustedes lo habrán visto, que es pues que en forma triangular. Son tres partes que se dividen y entonces lo que queremos ver, sí, es la mitra pontificia dividida en tres lados, lo habremos visto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? También esto, la mitra pontificia, ¿qué significa? ¿Por qué en tres partes? Porque significa el triple poder que él tiene sobre la iglesia y la responsabilidad que tiene. Poder número uno, el poder como obispo de Roma. Uno. El otro, el dos, supremo pastor de la iglesia. Y después el tercero, porque es el jefe de los estados pontificios. Veamos cómo poco a poquito vamos viendo, vamos desglosando todo este conocimiento riquísimo, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Estamos viendo que es muy importante todo esto. Y entonces, hubo algún tiempo en que nosotros no lo supimos, pero los historiadores nos dicen que hubo un tiempo en que el jefe romano, el jefe de Roma, tuvo problemas. Hubo una revolución en Roma, no sabemos cuándo se originó y por qué se originó. Sin en cambio, por ese motivo, en el siglo XIX, eso sucedió en el siglo XIX, que el Papa no tenía dónde ir, porque corría su vida a peligro. Y entonces, como estaba en una revolución, sí, quizás como la revolución de nosotros, el Papa tuvo que abandonar Roma, junto con su sede. Y entonces fue a buscar refugio en Nápoles, Italia, sí. Entonces, fíjese que en ese tiempo, el presidente era el presidente José Joaquín Herrera, esto en el año en el mismo año del 2 de febrero del año de 1900, perdón, en 1848 fue cuando fue esa revolución. El Papa buscando por todos lados, no sabía dónde ir. Entonces el presidente José Joaquín Herrera, le dice que si viniera y que le iba a dar un lugar muy bonito. ¿Adivinen dónde? Curioso, no le iba a dar en cualquiera, no el Palacio Nacional. No, ¿saben dónde le iban a dar un lugar? Le dieron a dar en el castillo de Chapultepec. Qué curioso, ¿verdad? Sin en cambio el Papa por cuestiones no pudo venir y se lo agradecieron y quedó bien, ¿verdad? Sí. Otro punto muy importante es que hubo papas que tuvieron un mandato muy corto, ¿sí? Por ejemplo, hubo un papa que se llama el Papa Sicino en el siglo VII, otro papa, Dámaso II, en el siglo VI, perdón, en el siglo XI. ¿Qué pasó? Gobernaron solo 20 días. Qué curioso, ¿verdad? Por motivos no se dieron, por motivos no se dieron. Sí. Hubo otro papa, el Papa Pío III, ¿sí? Siglo XVI. ¿Saben cuánto gobernó? Solo 20 días. Y qué curioso, porque actualmente el último que gobernó muy poquito, ¿sabe quién fue? Ustedes lo saben. Fue el Papa Juan Pablo I, que por motivos se retiró y todavía sigue siendo Papa. Pues bien, esto lo podemos decir que es muy importante, ¿verdad? Creo que nosotros no tenemos que ver más, porque fíjese que ahorita precisamente tenemos que ver
que también de otra manera se le conoce al Papa. Sí, sí. Al Papa también se le conoce como el vicario de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vicario significa hacer las veces de Cristo. ¿Sí? Enseñando, gobernando, dirigiendo, animando y sirviendo a todos los fieles. Uh-huh. Y también es sucesor de Pedro. Y lógico que esa palabra lo conocemos porque es el sucesor de Pedro, el que quedó en lugar de Pedro. ¿Sí? Obispo de Roma, porque fue obispo de Roma y porque ahí murió mártir de Jesucristo, Pedro. ¿Sí? También se llama soberano del Estado Vaticano. ¿Por qué? Porque el Papa es la máxima autoridad en la ciudad del Vaticano. Otro, el Padre, se le llama Padre también, Santo Padre. ¿Por qué? Porque cuida a todos los hijos de Dios con cariño, con atenciones de verdadero Padre, ¿sí? Y vela por la santidad de todos, ¿sí? Y el oficio que desempeña, ¿por qué Santo Padre? Pues porque simplemente el oficio que desempeña es santo, ¿sí? Se le llama también pastor, como hace rato lo vimos, pastor de pastores. ¿Por qué? Se le conoce también como pastor supremo porque recibió de Jesucristo el encargo de cuidar el rebaño. ¿Sí? Entonces, pues esto es muy importante. Ojalá que esto podamos seguir ampliándolo o viendo todo lo demás, pero en verdad es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo veamos. Ojalá que estos datos que son muy importantes para nuestra iglesia, pues ojalá que los llevemos a cabo, ¿verdad? Ojalá que cada día sigamos trabajando, que cada día nos empeñemos en conocer más, porque el conocimiento hace las cosas más. Por último, quisiéramos decir de que nada más, por ejemplo, el que hoy está en nuestro Papa es Papa Francisco. Lo conocemos todos y ojalá que así sea, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que prácticamente eran de Roma, de Italia, que ahora hubo un cambio muy, pues, repentino, ¿verdad? Casi todos pensaban que iba a haber otro papa de allá de Roma, y sin en cambio hoy vimos que cuando llegó el cambio, ya no fue de Roma, ahora fue un papa de nacionalidad argentina, lo conocemos, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama ahorita? El Papa Francisco. El Papa Francisco. ¿Y por qué Papa Francisco? Sí sabemos cómo era su nombre de antes, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre de pila? Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Y le cambió su nombre porque siempre admiró a San Francisco de Asís, ¿sí? Por su humildad y todo. Ese Papa número 267. Pues bien, creo que esto nos sirve para mucho y ojalá, ¿verdad? A mí me dio mucho gusto compartir todo esto porque nosotros estamos muy entretenidos con esto, ¿verdad? Entonces, pues solamente decirles, ¿verdad? Hay algunos papas que también cambiaron por otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el primer papa que cambió su nombre fue Juan II en el año 533. ¿Por qué? Porque ese papa, su nombre de pila se llamaba Mercurio, nombre que pues era impropio por ser un dios pagano. Y en el año 983, otro papa tomó el nombre de Juan XIV, porque se llamaba Pedro, y dice, no me puedo llamar como Pedro, no me puedo igualar como él, solamente Pedro es el que se considera el más grande. Por eso mejor no quiso llamarse Pedro II. Sí, entonces solamente hoy en la iglesia hay una cosa. Existen solo dos nombres. Por respeto no se los puede utilizados por ningún papa. ¿Cuáles son? Jesús y Pedro. Esos dos nombres no se los puede poner nadie. Pues bien, mis queridos hermanos, me dio mucho gusto haber compartido con ustedes estos temas. Ojalá que nosotros vayamos viendo, ¿sí?, que cada día, yo los quiero mucho, les mando muchos saludos y ojalá que estos temas les vaya gustando porque va a haber variedad. Desde que yo en principio puse esto, va a haber mucha variedad. Yo me gusta ver muchos temas diferentes, vamos a ver liturgia, vamos a ver defensa de la fe, vamos a ver catequesis, vamos a ver la Biblia, la Sagrada Biblia, y en fin, pues ojalá, ¿verdad?
gusto, me da mucho gusto. Les mando saludos a todos mis hermanos. Que Dios los bendiga, que se quede con ustedes donde quiera que vayan, donde quiera que estén y en todo lugar y en todo momento. Muchos abrazos y besos de todo corazón. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.